Hipertensión intracraneal e hidrocefalia. Fisiología del sistema nervioso central. Para que el sistema nervioso funcione correctamente, el flujo sanguíneo cerebral, FSC, se ha de mantener constante. El encéfalo tolera mal tanto excesos de flujo como déficits del mismo. El flujo sanguíneo cerebral depende, por un lado, de la presión de perfusión cerebral, PPC, la cual a su vez es la diferencia entre la presión arterial media, PAM, y la presión intracraneal, PIC. Y por otro lado, de las resistencias vasculares cerebrales, RVC. Analicemos tanto las RVC como las PIC. En relación a las RVC, hay que conocer que dependen de la presión parcial de CO2, PCO2, y de la PPC. Si se produce un estado de hipercapnia, que se genera como consecuencia de una hipoventilación, hay vasoconstricción cerebral, lo cual conlleva un aumento de las RVC. Todo lo contrario, una hipocapnia, como consecuencia de la hiperventilación, produce vasodilatación, por lo que hay una disminución de las RVC. También las RVC dependen de la PPC. Aumentos de esta última hacen que aumenten las RVC y viceversa. Esta última relación es lo que se denomina autorregulación cerebrovascular. En relación a las PIC, este valor se ve determinado por la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el parénquima. Según la hipótesis de Monro-Kelly, la suma de los tres volúmenes ha de permanecer constante. Si no fuera así, se produciría una situación de hipertensión intracraneal, HIC, que por definición es tener un valor por encima de 15 milímetros Hg en el adulto. Hipertensión intracraneal. La clínica inicial de la HIC viene dada por cefalea, náuseas y vómitos, disminución del nivel de conciencia, visión borrosa, papiledema y diplopia por afectación del sexto par. En casos avanzados se produce la denominada tríada de Cushing, la cual consiste en alteraciones respiratorias, hipertensión arterial y bradicardia. Como vimos en la pregunta anterior, la HIC consiste en tener un valor de presión por encima de 15 milímetros Hg. Por tanto, si queremos confirmar que un paciente tiene HIC, hay que introducir un catéter de presión en el interior del cráneo y medirla. En esta situación podemos apreciar las ondas patológicas de lumbar, A, B y C. La más importante es la A, también denominada onda meseta o plató. Elevaciones de la PIC por encima de 50 milímetros Hg con una duración comprendida entre 5 y 20 minutos. A la hora de tratar la HIC, debemos por un lado manejar la causa específica de la misma. Por ejemplo, si existe un tumor o un absceso que está generando edema alrededor, este edema puede ser tratado con dexametasona. Por otro lado, podemos aplicar una serie de medidas generales en el tratamiento de la HIC, las cuales se pueden dividir en medidas de primer nivel y de segundo nivel cuando fracasan las anteriores. Medidas de primer nivel. Disminuyendo los factores que contribuyen a la PIC, podemos disminuir la misma. Para extraer LCR, podemos emplear el drenaje ventricular externo. Para disminuir la cantidad de parénquima,
Podemos emplear sustancias que arrastren agua desde el espacio extracelular al intravascular, como el manitol y el suero hipertónico. Para disminuir el aporte de sangre, podemos hacer que el paciente hiperventile para generar una hipocapnia, con la consiguiente vasoconstricción. Medidas de segundo nivel. Fracasadas las anteriores, podemos realizar una craniectomía descomprensiva, que consiste en quitar el hueso que encierra las estructuras intracraneales, o bien generar un hipometabolismo cerebral, mediante la hipotermia o el coma barbitúrico. Pseudotumor cerebral. El pseudotumor cerebral es una entidad que afecta con más frecuencia a mujeres en época fértil, con tendencia a la obesidad y con trastornos menstruales. Se trata de una patología a cuyo diagnóstico se llega excluyendo otras causas de HIC. Tiene 6 criterios diagnósticos, los cuales se han de cumplir todos para que el cuadro sea catalogado como tal, los cuales vienen reflejados en la diapositiva. El objetivo fundamental del tratamiento del pseudotumor cerebral es evitar una pérdida de visión del paciente. Dicho tratamiento es escalonado, comenzando con la pérdida de peso, si el paciente es obeso. Si con esto no cede, pasaríamos a la administración de acetazolamida. Tras ello, siempre y cuando el cuadro persista, el siguiente paso es colocar una derivación lumboperitoneal. Por último, si el paciente pierde vista a pesar de las medidas anteriores, se practicaría una descompresión del nervio óptico. Otras medidas utilizadas en este tratamiento, relegadas por las anteriores, serían la restricción hidrosalina, la administración de furosemida, la corticoterapia, especialmente cuando el cuadro se manifiesta en el seno de conectivopatías, y las punciones lumbares de repetición. Herniaciones cerebrales. Cuando se producen gradientes de presión a nivel intracraneal, se producen las herniaciones cerebrales, que no son más que desplazamientos del cerebro desde el lado de mayor a menor presión. Fundamentalmente hay 5 herniaciones cerebrales. 1. Uncal, letra B de la diapositiva. El uncus desplaza al mesencéfalo y genera una tríada típica: midriasis ipsilateral a la lesión, hemiparesia contralateral y disminución del nivel de conciencia. 2. Transtentorial o central, letra C. 3. Transtentorial inversa, por una masa en fosa posterior que desplaza las estructuras hacia la región supratentorial. 4. Subfalcina, letra A. Puede ser la antesala de una transtentorial. 5. Cerebeloamigdalar. Desplazamiento de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno, con compresión del bulbo y parada cardiorrespiratoria, propia de las punciones lumbares cuando hay una masa dentro del cráneo. Hidrocefalia crónica del adulto. Antes de iniciar la descripción de la hidrocefalia crónica del adulto, recordemos una serie de aspectos relacionados con la fisiología del LCR. Este se produce en los plexos coroideos de los ventrículos. La circulación se inicia a nivel de ventrículos laterales, de allí a través de los forámenes de Monro, pasa al tercer ventrículo y desde aquí al cuarto a través del acueducto de Silvio. Desde el sistema ventricular pasa al espacio subaracnoideo y el LCR acaba pasando al torrente sanguíneo a través de los capilares cerebrales, según las últimas teorías, y no a través de las granulaciones aracnoideas. Toda dificultad a la circulación de LCR a nivel ventricular originará una hidrocefalia obstructiva o no comunicante. Si el problema reside a nivel subaracnoideo,
hablaremos de una hidrocefalia no obstructiva o comunicante. Dentro de este grupo están las arreabsortivas, cuyo problema reside en la reabsorción de LCR. La hidrocefalia crónica del adulto es una entidad que suele ser idiopática, afectando a gente mayor y a varones con más frecuencia. Si bien puede responder a causas secundarias, como la hemorragia subaracnoidea, los traumatismos cráneoencefálicos y las infecciones. Parece ser que se trata de una hidrocefalia arreabsortiva. Clínicamente debuta con una tríada característica denominada de Hakim-Adams, que consiste en trastornos de la marcha, primer síntoma y el más frecuente, demencia e incontinencia urinaria. En la RM se evidencia una hidrocefalia. El diagnóstico se complementa con un registro de PIC, en el que se reflejará una presión elevada y o la existencia de ondas de lumbar, junto con un test de infusión en el que se evidenciará un aumento de la resistencia a la salida de LCR. El tratamiento consiste en la colocación de una derivación ventriculoperitoneal. Complicaciones de las válvulas. Las válvulas o shunts ventriculoperitoneales presentan una serie de complicaciones que hay que conocer. 1. Infección. El germen más implicado en la misma es el estafilococo epidermidis. El tratamiento consiste en la retirada del dispositivo y la administración sistémica empírica de vancomicina o teicoplanina más rifampicina. 2. Nefritis del shunt, complicación propia de las derivaciones ventriculoatriales. Se trata de una glomerulonefritis con el complemento bajo. 3. Obstrucción del shunt. Clínicamente se manifestará como un cuadro de HIC. En el TC se evidenciarán unos ventrículos grandes. 4. Hiperfunción del shunt. El paciente manifestará un cuadro de hipotensión de LCR, con cefalea que se produce al pasar de una posición de decúbito a la bipedestación. En el TC, los ventrículos estarán pequeños. Tumores cerebrales. Metástasis. El tumor encefálico más frecuente en los adultos es la metástasis cerebral. Las metástasis más frecuentes que vamos a encontrar son las de origen pulmonar, concretamente las derivadas de carcinoma de células pequeñas del pulmón. Sin embargo, el tumor que tiende a diseminar con más frecuencia al sistema nervioso es el melanoma. En la RM o TC cerebral, las metástasis se comportan como imágenes que captan contraste en anillo. El tratamiento suele consistir en radioterapia holocraneal paliativa, quedando la cirugía reservada sobre todo en situaciones en las que el tumor primario está controlado y existe una única metástasis cerebral, o a lo sumo dos. El tener una metástasis cerebral implica que la enfermedad neoplásica de base tendrá mal pronóstico. Las metástasis tienen mayor tendencia a presentarse como un hematoma que los tumores primarios del encéfalo. Las metástasis del coriocarcinoma, melanoma, hipernefroma, carcinoma de tiroides y carcinoma de pulmón suelen ser las de mayor predisposición a sangrar. Sin embargo, las de mama y próstata tienen menos tendencia. Tumores, astrocitomas. Las opciones de la pregunta corresponden a las lesiones que de manera característica captan contraste en anillo en la RM o TC cerebral, las cuales se reflejan en la diapositiva.
Los astrocitomas constituyen los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. Según la Organización Mundial de la Salud, estos se dividen en localizados, que son aquellos tumores bien delimitados y con poca tendencia a la diseminación, y los difusos, de bordes mal definidos y con mayor tendencia a diseminarse a lo largo del sistema nervioso. Dentro de los localizados, recordar que el astrocitoma pilocítico constituye el tumor más frecuente en los niños, mientras que el astrocitoma gigantocelular subependimario se relaciona con la esclerosis tuberosa. Dentro de los difusos, de menor a mayor grado, tenemos los astrocitomas de bajo grado, grado 2, astrocitomas anaplásicos, grado 3, y el glioblastoma multiforme, grado 4. Estos dos últimos se les engloba como astrocitomas de alto grado. A mayor grado, menor supervivencia y mayor edad de presentación. Así, uno de bajo grado debuta sobre los 30 años, uno de grado 3 sobre los 40 y el glioblastoma multiforme sobre los 50 años. Con el paso del tiempo puede producirse una degeneración maligna de los astrocitomas, de tal manera que uno de bajo grado puede transformarse en alto grado. En relación al glioblastoma multiforme, recordar que constituye el tumor primario más frecuente en los adultos y que la supervivencia suele ser inferior a un año. El tratamiento de los astrocitomas de alto grado es paliativo, consistiendo en cirugía, radioterapia y quimioterapia, ya sea sistémica o local. En la diapositiva se muestra un glioblastoma multiforme, con la captación en anillo de contraste. Oligodendroglioma. El oligodendroglioma es un tumor raro, pero presenta una serie de datos característicos que debemos tener presente. Se trata de una neoplasia que suele darse en varones por encima de los 40 años, localizándose con mucha frecuencia en el lóbulo frontal. Suele debutar con convulsiones, de hecho, es el tumor primario más epileptógeno. En la anatomía patológica hay dos datos muy característicos del mismo: las células en huevo frito, ver imagen, y las formaciones vasculares en alas de pollo. En los métodos de imagen, hacer clic con el ratón, se presenta como un tumor que capta poco contraste, con hemorragias intralesionales, quistes y calcio. El tratamiento consiste en cirugía y quimioterapia, ya que suele responder muy bien a esta última modalidad, especialmente si se asocia a una alteración de los cromosomas 1 y 19. Tumores en niños. Los tumores encefálicos en los niños presentan una serie de datos distintivos en relación a los de los adultos. En primer lugar, las metástasis son excepcionales. El tumor más frecuente en los niños es el astrocitoma pilocítico cerebeloso. Sin embargo, el tumor maligno más frecuente es el meduloblastoma, ya que el pilocítico es un tumor que, si se extirpa en su totalidad, el niño se cura. Además, el meduloblastoma es el más frecuente en menores de 5 años, ya que el pilocítico es típico de la segunda década. Por otro lado, el tumor supratentorial más frecuente es el craniofaringioma. Por último, la localización más frecuente de los tumores en los adultos es el espacio supratentorial. Sin embargo, en los niños, considerando globalmente todas las edades, no hay grandes diferencias entre la región supra e infratentorial. Tumores fosa posterior, meduloblastoma. Ependimoma. La fosa posterior es el espacio situado por debajo del tentorio cerebral. De adelante a atrás, en un corte sagital, tenemos el clivus, el tronco del encéfalo, el cuarto ventrículo y el cerebelo.
Desde un punto de vista didáctico, los tumores de la fosa posterior los podemos dividir en aquellos que se dan en línea media, que son el meduloblastoma y el ependimoma, y aquellos tumores de la región lateral o de los hemisferios cerebelosos, que son el astrocitoma pilocítico en los niños y el hemangioblastoma y las metástasis en los adultos. Ependimoma y el meduloblastoma son los dos tumores de línea media. Presentan una serie de datos que ayudan a establecer el diagnóstico diferencial, lo cual se refleja en la tabla de la diapositiva. El ependimoma es un tumor que se origina en el suelo del cuarto ventrículo, mientras que el meduloblastoma se origina a nivel del techo del cuarto ventrículo, concretamente en el vermis cerebeloso. Como son tumores que crecen hacia el cuarto ventrículo, llegan a obstruir la circulación de LCR, generando hidrocefalia obstructiva. A medida que se desarrollan hacia el ventrículo, pueden dar lugar a suelta de células y por tanto producir una diseminación del tumor a través del neuroeje. Por ello, en el tratamiento de estos tumores se incluye la radioterapia cráneoespinal. Astrocitoma pilocítico. Entramos en el grupo de tumores de la región lateral o de los hemisferios cerebelosos. En los niños está el astrocitoma pilocítico. Recordamos que es el tumor infantil más frecuente y que suele tener la incidencia máxima entre los 10 y 20 años. Las fibras de Rosenthal constituyen su dato anatomopatológico característico. En la RM se comporta como un quiste con un nódulo captante en su interior. Esta imagen, en los adultos, hace pensar en un hemangioblastoma. El tratamiento quirúrgico es curativo. Hemangioblastoma. El hemangioblastoma es el tumor primario intraaxial más frecuente en la fosa posterior de los adultos. En RM se comporta como un tumor quístico con un nódulo captante en su interior. Hay dos datos que no se deben escapar de este tumor. Por un lado, su capacidad de producir eritropoyetina, lo cual hace que se asocie a poliglobulia. Por otro lado, su asociación a la enfermedad de von Hippel-Lindau, que consta de hemangioblastomas retinianos, hemangioblastomas a lo largo del sistema nervioso central y quistes pancreáticos y renales, algunos de los cuales puede malignizar. Dos ejemplos de los tumores de la región lateral o hemisferios cerebelosos. Es notorio el hecho de ser tumores quísticos con un nódulo captante en su interior. Quiste coloide. El quiste coloide cerebral es un tumor raro que se origina de la paráfisis a nivel de la parte anterior del techo del tercer ventrículo. Son procesos que crecen hacia la cavidad ventricular, lo que puede provocar una obstrucción de los forámenes de Monro, lo que origina hidrocefalia. Al ser pediculados, dificultarán el paso de LCR según la postura que adopte la cabeza. De ahí que originen una hidrocefalia intermitente. Desde un punto de vista anatomopatológico, son tumores con una cápsula epitelial y un material PAS positivo en su interior. El tratamiento de elección actual consiste en su extirpación por vía endoscópica. Schwannoma vestibular. El schwannoma vestibular, o mal llamado neuroninoma del acústico, constituye el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso y el tumor primario más frecuente en la fosa posterior de los adultos. Es una neoplasia que deriva de las células de Schwann y se origina habitualmente de la rama vestibular del octavo par craneal. Las fibras de Anthony constituyen un dato anatomopatológico característico de este proceso.
Suelen debutar con una hipoacusia neurosensorial o de percepción, junto con tinnitus. Puede asociarse a la neurofibromatosis de tipo 2. De hecho, es criterio diagnóstico de esta enfermedad la existencia de schwannomas vestibulares bilaterales. El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica o en la aplicación de radiocirugía. Linfoma cerebral. El linfoma cerebral es un tumor que puede ser primario o secundario a linfomas sistémicos. Suele estar constituido por células linfáticas de tipo B. Es propio de pacientes inmunodeprimidos y pacientes con conectivopatías, como el lupus. Es muy frecuente su asociación con el virus de Epstein-Barr. Los linfomas suelen localizarse a nivel periventricular, en los ganglios basales y en el lóbulo frontal, y presentar un dato característico, que es la desaparición radiológica tras la administración de corticoides, fenómeno que hace que se denomine tumor fantasma. Los linfocitos neoplásicos suelen tener una distribución perivascular. El tratamiento consiste en radioterapia. El pronóstico suele ser malo. Meningioma. Los meningiomas son tumores muy frecuentes, especialmente en mujeres a partir de los 50-60 años. Se ha demostrado la existencia de receptores de hormonas sexuales femeninas en las células tumorales, lo cual podría explicar su mayor frecuencia en mujeres y su asociación con neoplasias mamarias. Hay estudios en los que se demuestran antecedentes de traumatismo craneal o radioterapia previa. También se ha visto que una alteración del cromosoma 22 puede asociarse a esta neoplasia, como ocurre también con el schwannoma vestibular. Existen muchas formas anatomopatológicas, si bien la más frecuente es la sincitial, o meningoepitelial, o meningotelial. Se localizan con más frecuencia a nivel parasagital y en convexidad. En el TC o RM suele presentarse como un tumor con calcio e importante captación de contraste, junto con los fenómenos de blistering e hiperostosis. Aunque el tratamiento de elección es la cirugía, se ha ensayado con antagonistas de la progesterona, si bien los resultados han sido pobres. Tumores de la región pineal. La glándula pineal se encuentra en la parte posterior del tercer ventrículo, por lo que un tumor que crezca a este nivel puede originar una hidrocefalia obstructiva, siendo la HIC la clínica de presentación más frecuente. Sin embargo, al comprimir la parte posterior del mesencéfalo, pueden originar una parálisis de la elevación de la mirada, que se denomina síndrome de Parinod, lo cual constituye la presentación más característica de las neoplasias de esta región. Los tumores de la región pineal se dividen en dos grandes grupos, los derivados de estirpe germinal y los no germinomatosos. 1. Tumores germinales. En conjunto son tumores que tienen tendencia a la diseminación a lo largo del LCR. El más frecuente de este grupo y de la región pineal es el germinoma. Un dato propio de esta neoplasia es que el tratamiento de elección es la radioterapia. Otros tumores de este grupo son el coriocarcinoma, puede producir gonadotropina coriónica, que puede servir como marcador tumoral. El tumor del seno endodérmico puede producir alfa-fetoproteína, el teranoma y el carcinoma embrionario. 2. Tumores no germinales. Se incluyen el astrocitoma, más frecuente de este grupo, el pineocitoma, rosetas de Borit en anatomía patológica, y el pineoblastoma, el cual puede diseminar a lo largo del LCR.
PCE. Manejo general. Cuando historiamos y exploramos a un paciente en urgencias con un traumatismo cráneoencefálico, debemos catalogarlo como un paciente que tiene un bajo, moderado o alto riesgo de tener una lesión intracraneal, ya que la actuación diagnóstica dependerá del grupo al que le hemos asignado. Pacientes con bajo riesgo de lesión intracraneal. Cumplen los criterios que vienen en la diapositiva. Leerlo. Se recomienda que a estos pacientes no se les someta a ninguna prueba diagnóstica y se les mande a su domicilio siempre y cuando haya una persona responsable a su cuidado. Se les entregará una hoja informativa en la que se explica los criterios de moderado y alto riesgo y que si se producen algunos de ellos, vuelvan por el hospital. Pacientes con moderado riesgo de lesión intracraneal. Son cualquiera de los criterios que vienen en la diapositiva. Leerla. Se recomienda realizar un TC y observación hospitalaria durante unas horas. Pacientes con alto riesgo. Se cumplen cualquiera de los criterios de la diapositiva. Leerla. Son pacientes que deben ser sometidos a un TC y valoración por parte de un neurocirujano. Según este cuadro, las radiografías simples de cráneo no entran en el protocolo diagnóstico, ya que el TC supera el rendimiento de esta prueba. Sin embargo, en los sitios en los que no haya TC y se evidencia una fractura lineal de cráneo en radiografía simple, debemos realizar un TC y proceder a observación hospitalaria. Escala de Glasgow. Todo médico que trabaje en urgencias debe conocer y manejar la escala de Glasgow. Inicialmente se creó para catalogar los trastornos de nivel de conciencia de los pacientes que habían sufrido un TCE. Sin embargo, hoy se ha hecho extensiva a cualquier alteración del nivel de conciencia, independientemente de la causa. Dicha escala valora la respuesta motora, verbal y ocular frente a los estímulos. La puntuación máxima es 15 y la mínima, situación de extrema gravedad, es 3. Por definición, el coma es tener una puntuación en la escala de Glasgow de menos de 9 puntos.